Soy Alberto Mendoza, tengo 74 años, y el día que mi hija Patricia intentó sacarme de mi hogar para apoderarse de todo, vendí la propiedad que ella creía que ya le correspondía. Papá, es momento de que te vayas a una residencia geriátrica, me anunció aquella mañana de viernes. Esta casa es demasiado grande para ti solo, y nosotros la necesitamos más que tú. Lo que no sabía es que esa casa jamás había estado a su nombre, y que llevaba meses preparando esta lección, una enseñanza que no solo transformaría su vida, sino que le demostraría que la avaricia se paga muy caro. Imaginen la situación. Ahí estaba yo, sentado en el salón de mi hogar, la casa que construí con estas manos durante 45 años, tomando mi café matutino como cada día, cuando entra mi hija acompañada de su esposo y me comunican que había llegado la hora de marcharme. No me lo solicitaron, me lo ordenaron como si fuera un inquilino molesto cuyo contrato había vencido, como si mis 74 años de existencia y 45 años en esa casa no significaran absolutamente nada. «Papá», me dice Patricia con esa voz que utilizaba de pequeña cuando quería persuadirme de algo. «Ya no puedes mantener una casa tan amplia. En la residencia estarás mejor. Tendrás compañía. Habrá quien se ocupe de ti». Su marido Roberto asiente como un muñeco, añadiendo: «Don Alberto, nosotros nos ocuparemos de todo. Usted no debe preocuparse por nada». Ocuparse de todo. ¡Qué generosos! Ocuparse de la casa de 3 niveles que levanté piedra por piedra. Ocuparse del jardín que planté con estas manos. Ocuparse de los muebles que adquirí trabajando día y noche durante décadas. Ocuparse de todo lo que era mío para convertirlo en suyo. Pero lo que Patricia y Roberto desconocían es que Alberto Mendoza no era el anciano ingenuo que creían. Durante los últimos 6 meses había estado notando sus comentarios, sus miradas calculadoras, sus planes susurrados. Había escuchado cuando hablaban telefónicamente con agencias inmobiliarias preguntando por el valor de casas como la mía. Los había visto cuando medían habitaciones y hablaban de reformas que harían cuando yo ya no estuviera. Entonces les sonreí. Me incorporé lentamente, como hace un hombre de 74 años. Me dirigí a mi escritorio y saqué unos documentos que los dejarían helados. «Patricia, querida», le dije con la voz más serena del mundo, «antes de irme a la residencia, hay algo que debes saber sobre esta casa». Lo que siguió no solo cambió sus planes, sino que les enseñó que subestimar a los mayores puede resultar un error muy costoso. Escuchen esta historia hasta el final, porque lo que mi hija intentó hacerme sucede en miles de familias, cada día, y lo que hice para defenderme puede inspirar a cualquier persona mayor que se sienta presionada por sus propios hijos, para que comprendan cómo llegué a esta situación. Debo contarles quién soy y cómo construí todo lo que mi hija quería arrebatarme. Porque no nací con esta casa, no la heredé de mis padres, nadie me la obsequió. Cada metro cuadrado de esta propiedad me costó años de trabajo, sacrificio y sudor. Arribé a esta ciudad en 1975, recién casado con mi querida Rosa, que en paz descanse. Tenía 25 años, ella 23, y traíamos únicamente 2 maletas y muchas ganas de prosperar. Conseguí empleo como albañil en una empresa constructora. Rosa trabajaba cosiendo para una fábrica textil. Vivíamos en un cuarto de pensión que pagábamos semanalmente, compartiendo el baño con otras 5 familias. Pero teníamos un sueño: tener nuestro propio hogar, criar a nuestros hijos en un lugar propio, nunca más depender de caseros que nos trataran como basura. Desde el primer día empezamos a ahorrar cada peso posible. No íbamos al cine,
no comprábamos ropa nueva, no salíamos a cenar. Todo lo que ganábamos después de cubrir lo básico para sobrevivir iba a la lata donde guardábamos nuestros ahorros. En 1978 nació Patricia, nuestra única hija. Rosa tuvo complicaciones en el parto y los médicos nos dijeron que no podríamos tener más hijos. Esa niña se convirtió en el centro de nuestro universo, en la razón de todos nuestros esfuerzos, en la princesa para quien construiríamos un castillo. Cuando Patricia cumplió 2 años, habíamos ahorrado lo suficiente para comprar este terreno en las afueras de la ciudad. No tenía agua corriente, no tenía electricidad, no tenía cloacas, no tenía nada. Era solo un pedazo de tierra baldía en un barrio que aún no existía, pero tenía algo que para nosotros valía más que cualquier comodidad. Estaba a nuestro alcance económico. Los fines de semana, en lugar de descansar después de trabajar toda la semana, veníamos aquí con Rosa y la pequeña Patricia a construir nuestro hogar. Yo mezclaba cemento, levantaba paredes, hacía la instalación eléctrica. Rosa preparaba la comida en una cocina a gas que habíamos armado bajo una lona. Cuidaba a Patricia y me ayudaba con todo lo que podía. Patricia creció viendo ese sacrificio. Cuando tenía 5 años, ya me ayudaba alcanzándome ladrillos. Cuando tenía 8 años, pintaba las paredes que estaban a su altura. Cuando tenía 10 años, plantaba flores en el jardín que íbamos diseñando paso a paso. Esta casa no era solo nuestro hogar, era el proyecto familiar que nos unía. En 1985, después de 7 años de trabajo, los fines de semana, finalmente nos mudamos a la casa terminada. 3 niveles, 4 dormitorios, 2 baños, un jardín hermoso con árboles frutales y lo más importante, era nuestra, completamente pagada, sin deudas, sin hipotecas, sin que nadie pudiera echarnos jamás. Rosa lloró de emoción el día que nos mudamos. Alberto me dijo esa noche mientras abrazábamos a Patricia en nuestra primera cena en la casa nueva. ¡Lo logramos! Nuestra hija crecerá en su propia casa, no en cuartos de pensión como nosotros. Esa noche, los 3 dormimos en el piso del living, abrazados, sintiendo que habíamos conquistado el mundo. Los años que siguieron fueron los más felices de mi vida. Patricia crecía en una casa amplia, con su propio cuarto, con un jardín para jugar, con la estabilidad que Rosa y yo nunca habíamos tenido. Iba al mejor colegio del barrio. Tenía todo lo que necesitaba. Nunca le faltó nada. Cuando Patricia cumplió 15 años, le organizamos una fiesta en el jardín de la casa. Invitamos a todos sus amigos, a toda la familia, a todos los vecinos. Rosa había preparado comida para un ejército. Yo había colocado luces en todos los árboles. Era la fiesta que nosotros nunca habíamos tenido a esa edad, pero que queríamos darle a nuestra princesa. Esa noche, después de que se fueran todos los invitados, Patricia vino a abrazarnos. «Papá, mamá», nos dijo, «gracias por darme la mejor vida del mundo. Cuando sea grande, quiero que ustedes vivan en esta casa para siempre. Nunca los voy a abandonar». Rosa y yo nos miramos con lágrimas en los ojos. Habíamos criado a la hija perfecta, pero la vida tiene esos giros crueles que nadie puede predecir. En 1995, cuando Patricia tenía 17 años, Rosa empezó a sentirse mal. Al principio pensamos que era cansancio, que estaba trabajando demasiado, pero los estudios médicos revelaron lo peor. Cáncer de páncreas en estado avanzado. Los médicos nos dieron 6 meses de vida. Rosa peleó como una guerrera durante 8 meses. Dejé mi trabajo para cuidarla a tiempo completo.
Patricia, que estaba en el último año del secundario, se convirtió en mi asistente, ayudándome a darle los medicamentos, haciéndole compañía cuando yo tenía que salir a hacer trámites o compras. Durante esos meses, Rosa me hizo prometer algo que cambió mi vida. «Alberto», me dijo una tarde, mientras la ayudaba a caminar por el jardín que tanto amaba, «cuando yo ya no esté, no permitas que Patricia se sacrifique por cuidarte. Asegúrate de que ella tenga su propia vida, su propia familia, sus propios sueños. Pero amor», le respondí, «esta casa es para ella. Todo lo que hicimos es para ella». «No», me dijo Rosa con una firmeza que me sorprendió. «Esta casa es para ti también. Tú construiste esta casa para que fuera nuestro hogar, no solo la herencia de Patricia. Prométeme que vas a vivir tu vida, que no te vas a convertir en una carga para ella». Rosa murió en mayo de 1996 en su cama, en la casa que habíamos construido juntos, rodeada del amor de su familia. Tenía solo 44 años. El dolor de perderla casi me mata. Patricia y yo nos sostuvimos mutuamente durante esos primeros meses de duelo, llorando juntos, recordando juntos, tratando de entender cómo seguir viviendo sin ella. Patricia se recibió del secundario 2 meses después de la muerte de su madre. En la graduación, cuando le preguntaron qué quería estudiar, dijo: «Voy a estudiar cerca de casa para poder cuidar a mi papá». Recordé la promesa que le había hecho a Rosa y le dije: «Mi amor, estudia lo que te haga feliz, donde te haga feliz. Yo me las voy a arreglar solo». Pero Patricia insistió. Estudió contabilidad en la universidad local. Vivió en casa conmigo durante toda la carrera. Se recibió con las mejores notas. En el 2001 se casó con Roberto, un muchacho que parecía bueno, trabajador, respetuoso. Realizamos la fiesta de casamiento en el jardín de la casa, como habría querido Rosa. Los primeros años del matrimonio de Patricia fueron hermosos. Ella y Roberto se mudaron a un departamento cerca de casa, pero venían a almorzar todos los domingos. Roberto me ayudaba con las tareas pesadas de la casa, con las reparaciones, con el jardín. Patricia me llevaba al médico cuando era necesario. Me hacía las compras cuando yo estaba cansado. Era la familia perfecta que Rosa había soñado. En el 2003 nació mi primer nieto, Matías. En el 2005 nació Sofía. Me convertí en el abuelo más feliz del mundo. Los chicos pasaban tardes enteras en casa jugando en el jardín, corriendo por las habitaciones, llenando de vida una casa que se había vuelto demasiado silenciosa después de la muerte de Rosa. Pero gradualmente empecé a notar cambios en Patricia y Roberto. Ya no venían todos los domingos, sino cada 15 días, después cada mes. Después, solo en ocasiones especiales. Cuando yo preguntaba por qué venían menos, Patricia me decía: «Papá, tenemos nuestras propias obligaciones. Los chicos tienen actividades. Roberto tiene que trabajar». También empecé a notar que cuando venían, Roberto siempre encontraba alguna excusa para recorrer la casa. «Don Alberto, ¿vio que este techo tiene manchas de humedad? Don Alberto, estas ventanas habría que cambiarlas. Don Alberto, el jardín está muy crecido. Habría que contratar a alguien para mantenerlo». Al principio pensé que era genuina preocupación por mi bienestar, pero después empecé a darme cuenta de que Roberto no me estaba sugiriendo arreglos para que yo viviera mejor. Me estaba sugiriendo arreglos para que la casa valiera más, como si ya la estuviera evaluando, como si ya la estuviera considerando su propiedad. La primera señal de alarma real llegó en el 2010. Cuando cumplí 60 años, Patricia me había organizado una pequeña celebración en casa. Durante la cena, Roberto me dijo: «Don Alberto, usted nunca pensó en hacer un testamento.
Es importante tener todo en orden por si pasa algo. Roberto, le respondí, todo lo que tengo va a ser para Patricia y los chicos. Eso ya lo sabe toda la familia. Sí, don Alberto, pero es mejor tenerlo por escrito. Los trámites son más fáciles después. Patricia apoyó inmediatamente. Papá, Roberto tiene razón. Es mejor prevenir. Esa conversación me molestó más de lo que dejé entrever. ¿Por qué tenían tanta prisa en hablar de mi muerte? ¿Por qué les preocupaba tanto el testamento cuando yo estaba perfecto de salud? Pero lo que realmente me abrió los ojos fue algo que escuché por casualidad 6 meses después. Había llegado más temprano de lo esperado a casa de Patricia para el almuerzo del domingo, y los escuché hablando en la cocina. Roberto, decía Patricia, ya no cabemos más en este departamento. Los chicos están creciendo. Necesitan más espacio. Tendríamos que mudarnos a una casa. Patricia, respondía Roberto, las casas están carísimas. No nos alcanza el dinero. Pero la casa de tu papá está ahí vacía. 3 niveles para él solo. Sí, pero mi papá está muy bien de salud. Puede vivir 20 años más. 20 años en esa casa enorme, gastando fortunas en mantenerla. No tiene sentido, me quedé helado. Mi propia hija estaba hablando de mi casa como si ya fuera suya. Se estaba quejando de que yo viviera demasiado tiempo para sus planes. Estaba calculando cuándo podría apoderarse de lo que había construido con tanto sacrificio. Entré a la cocina fingiendo que no había escuchado nada. «Hola, mi amor», le dije a Patricia. «¿Necesitan ayuda con el almuerzo?» «No, papá, ya está todo listo», me respondió con una sonrisa que ahora me parecía falsa. Durante todo el almuerzo los observé con otros ojos. Cada comentario sobre mi casa, cada pregunta sobre mi salud, cada sugerencia sobre mi rutina diaria, todo tenía un trasfondo que yo no había querido ver antes. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en la conversación que había escuchado, en las señales que había estado ignorando, en la posibilidad de que mi propia hija me viera como un obstáculo para sus planes de vida. Al día siguiente, tomé una decisión que cambiaría todo. Fui a hablar con mi abogado, el doctor Morales, que había sido amigo de Rosa y conocía toda nuestra historia familiar. «Doctor», le dije, «necesito que me asesore sobre algo muy delicado». Le conté lo que había escuchado, lo que había empezado a notar en el comportamiento de Patricia y Roberto. El doctor Morales me escuchó con cara seria. «Don Alberto», me dijo cuando terminé de hablar, «lo que usted me cuenta es más común de lo que se imagina. Muchos hijos empiezan a ver la propiedad de sus padres como su herencia antes de que los padres estén listos para dejarla». «¿Qué me aconseja que haga?», le pregunté. «Primero», me respondió, «tenemos que asegurar que usted mantenga el control total de su propiedad mientras esté vivo. Segundo, tenemos que preparar una estrategia por si la presión de su hija aumenta. Y tercero, tenemos que considerar opciones que protejan sus derechos sin destruir la relación familiar». Durante los siguientes meses, el doctor Morales y yo desarrollamos un plan de protección patrimonial que incluía varias opciones dependiendo de cómo evolucionara la situación con Patricia. Una de esas opciones era la venta de la propiedad si me sentía amenazado o presionado para irme de mi propia casa. «Don Alberto», me explicaba el doctor Morales, «su casa está a su nombre. Usted puede venderla cuando quiera, a quien quiera, al precio que quiera. Su hija no tiene ningún derecho legal sobre esa propiedad mientras usted esté vivo». También me sugirió que empezara a documentar cualquier presión o manipulación que Patricia y Roberto ejercieran sobre mí. Si algún día
Tiene que tomar decisiones drásticas, me dijo. Va a necesitar evidencia de que actuó en defensa propia, no por capricho. Los siguientes años fueron de tensión creciente. Patricia y Roberto aumentaron gradualmente la presión para que yo considerara mis opciones de vivienda. Empezaron a traerme folletos de residencias geriátricas. Empezaron a hablar de lo peligroso que era para un hombre mayor vivir solo en una casa tan grande. Empezaron a sugerir que ya no tenía la energía para mantener la propiedad como correspondía. Cada sugerencia era como una puñalada. La casa que había construido con tanto amor, el hogar donde había criado a mi hija, el lugar donde había vivido los momentos más felices con Rosa, de repente se había convertido en una carga para mí, en un peligro para mi seguridad, en un desperdicio de recursos. Pero lo que más me dolía era ver cómo los nietos empezaban a ser utilizados como herramientas de manipulación. Matías, que ahora tenía 15 años, había empezado a hacer comentarios como: «Abuelo, ¿por qué no te mudas a un lugar más chico? Así papá y mamá se pueden mudar acá y yo puedo tener mi propio cuarto grande». Sofía, de 13 años, era más directa. «Abuelo, mis amigas dicen que esta casa es súper linda. ¿Cuándo se la vas a dar a papá y mamá?» Era evidente que Patricia y Roberto habían estado trabajando en los chicos, llenándoles la cabeza con la idea de que la casa del abuelo les pertenecía por derecho. En 2018, cuando cumplí 68 años, la presión se volvió insostenible. Patricia había empezado a venir a casa todos los días, supuestamente para cuidarme, pero en realidad para supervisar todo lo que hacía. Me llevaba los medicamentos contados, me preparaba las comidas, me organizaba la ropa. Era como si hubiera decidido que yo era incapaz de cuidarme solo. «Papá», me decía todos los días, «esto no puede seguir así. Necesitas que te cuiden las 24 horas. En una residencia tendrías enfermeras, actividades, compañía de gente de tu edad». «Patricia», le respondía, «yo estoy perfecto. Puedo cuidarme solo. Esta es mi casa, y aquí me voy a quedar». Pero Patricia había desarrollado una respuesta para cada uno de mis argumentos. «Papá, ¿y qué pasa si te caes en el baño? ¿Y si te sientes mal en la madrugada? ¿Y si entran ladrones? ¿Y si tienes un accidente cocinando?» Cada pregunta estaba diseñada para sembrar miedo, para hacerme sentir vulnerable, para convencerme de que efectivamente era peligroso vivir solo. Roberto había perfeccionado su papel de yerno preocupado. «Don Alberto», me decía con esa voz condescendiente que había empezado a usar, «nosotros lo queremos mucho, por eso nos preocupamos. Usted se merece estar en un lugar donde lo cuiden como se merece». El punto de quiebre llegó en marzo de 2019. Había estado con gripe durante una semana. Nada serio, solo una gripe común. Patricia había venido todos los días a cuidarme, trayéndome remedios, haciéndome comida. Yo apreciaba la atención, pero empezaba a sentirme asfixiado por tanta supervisión. El viernes de esa semana, cuando ya me estaba sintiendo mucho mejor, Patricia llegó acompañada de Roberto y me sentaron en la sala para una conversación importante. «Papá», me dijo Patricia con cara seria, «esta semana nos dimos cuenta de que ya no puedes vivir solo. Te podrías haber muerto de esa gripe y nosotros ni nos enterábamos». «Patricia», le respondí, «era solo una gripe». «Ya estoy bien». «No, papá», insistió, «ya es hora de que aceptes la realidad. Ya no eres joven. Necesitas cuidados permanentes y nosotros ya no podemos seguir viniendo todos los días a cuidarte». Roberto tomó la palabra. «Don Alberto, ya visitamos varias residencias. Encontramos una muy linda.
con jardín, con actividades, con enfermeras las 24 horas. Usted va a estar mucho mejor ahí. Y nosotros, agregó Patricia, nos vamos a hacer cargo de mantener la casa hasta que decidamos qué hacer con ella. Ahí estaba. Finalmente habían mostrado sus cartas. Ya no era una sugerencia, era una decisión tomada. Ya no era para mi bienestar, era para que ellos pudieran apoderarse de mi casa. ¿Y qué pasa si yo no quiero irme?, les pregunté. Papá, me respondió Patricia con una paciencia fingida. No es una cuestión de querer o no querer. Es una cuestión de necesidad. Ya no puedes cuidarte solo. Roberto agregó: Don Alberto, la casa es muy grande para usted. Nosotros la vamos a mantener mejor, la vamos a aprovechar más. Usted va a estar más cómodo en la residencia. Era increíble la desfachatez. Me estaban diciendo que ellos iban a cuidar mejor mi casa que yo, que ellos la iban a aprovechar más que yo, como si la casa fuera un recurso desperdiciado en mis manos. Esa noche, después de que se fueran, llamé al doctor Morales. Doctor, le dije, creo que llegó el momento de implementar el plan que habíamos discutido. ¿Estás seguro, don Alberto? Y me preguntó. Ya no hay posibilidad de arreglar las cosas hablando, doctor, le respondí. Mi hija me acaba de anunciar que me va a internar en una residencia para quedarse con mi casa. Ya no estamos hablando de una conversación familiar. Estamos hablando de que me quieren robar todo lo que construí en mi vida. Entiendo, me dijo el doctor Morales. Mañana mismo empezamos los trámites. ¿Estás seguro de que quiere vender la propiedad? Completamente seguro, le respondí. Si mi hija cree que puede echarme de mi propia casa, va a aprender que Alberto Mendoza no se deja pisotear por nadie. El lunes siguiente, el doctor Morales puso la casa en venta, no en cualquier inmobiliaria, sino en la más prestigiosa de la ciudad, con publicidad en todos los medios, con un precio que reflejara el verdadero valor de la propiedad. Una casa de 3 niveles en excelente estado, en un barrio que se había revalorizado enormemente en los últimos años. Las ofertas empezaron a llegar inmediatamente. En una semana tuvimos 5 propuestas serias. En 2 semanas ya había elegido al comprador. Una familia joven con 2 hijos pequeños que me recordaban a Rosa y a mí cuando habíamos llegado a la ciudad hace décadas. Mientras tanto, Patricia y Roberto seguían con sus visitas diarias, presionándome para que aceptara irme a la residencia que habían elegido. «Papá», me decía Patricia, «ya está todo arreglado. El lunes que viene puedes mudarte. Nosotros nos encargamos de todo». «¿Y qué van a hacer con mis cosas?», les preguntaba. «No te preocupes», me respondía Roberto. «Lo importante lo guardamos. Lo que no sirve, lo donamos». Lo que no sirve, como si 74 años de vida y 45 años de recuerdos en esa casa fueran basura que había que tirar. El jueves de esa semana, cuando ya tenía todo listo para cerrar la venta el viernes, Patricia y Roberto llegaron con la noticia que habían estado esperando dar durante meses. «Papá», me anunció Patricia con una sonrisa que creía triunfante, «ya está decidido. El lunes te llevamos a la residencia. Roberto ya habló con una empresa de mudanzas para trasladar tus cosas más importantes». «¿Y la casa?», les pregunté fingiendo inocencia. «La casa», respondió Roberto, «se la vamos a cuidar. Tal vez nos mudemos acá para mantenerla en buenas condiciones». Tal vez, como si no hubieran estado planeando eso durante años. «Está bien», les dije con la voz más tranquila que pude. «Si esa es su decisión, supongo que no tengo más remedio que aceptarla». Patricia se veía aliviada. Roberto sonreía satisfecho. Creían que habían ganado la batalla más fácil de sus vidas. «Pero», agregué, «hay algo que tienen que saber antes de que me vaya».
Saqué de mi escritorio la carpeta que había estado preparando durante semanas. Estos papeles son muy importantes. Los van a necesitar para entender la nueva situación. Patricia tomó la carpeta con curiosidad. Roberto se acercó para leer por encima del hombro de su mujer. Cuando Patricia abrió la primera página y leyó el título del documento, la cara se le descompuso completamente. «¿Qué es esto?», preguntó con voz temblorosa. Le respondí con una sonrisa, «el contrato de venta de esta casa, firmado ayer con fecha de escritura para mañana viernes». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido de mi corazón. Patricia miraba los papeles como si estuviera leyendo en un idioma extranjero. Roberto había empezado a sudar profusamente. «Papá», dijo finalmente Patricia, «esto tiene que ser una broma». «No es una broma», le respondí. «Vendí la casa. Mañana a las 10 de la mañana se firma la escritura y la propiedad pasa oficialmente a sus nuevos dueños». Roberto explotó. «No puede hacer eso. Esta casa es de la familia». «Roberto», le dije mirándolo directamente a los ojos, «esta casa es mía. Está a mi nombre. Yo la construí, yo la pagué. Yo puedo venderla cuando se me dé la gana». Patricia empezó a llorar. «Papá, ¿cómo puedes hacernos esto? Esta casa es nuestra herencia». «Patricia», le respondí, «la herencia se recibe cuando los padres se mueren. Pero ustedes no quisieron esperar a que me muriera. Quisieron echarme para quedarse con todo mientras yo todavía estoy vivo. Pero nosotros te íbamos a cuidar», gritó Roberto. «¿Cuidarme?», les pregunté. ¿Llaman cuidar a internarme en una residencia contra mi voluntad para quedarse con mi casa? ¿Llaman cuidar a tratarme como si fuera un estorbo que hay que quitar del medio? Patricia se sentó en el sofá todavía leyendo los papeles de la venta, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. «Papá», me dijo con una voz que no le había escuchado desde que era niña, «no puedes vender nuestra casa». «¿Nuestra casa?», repetí. «Patricia, esta nunca fue vuestra casa. Esta casa es mía. La construí para mi familia, para vivir con Rosa, para criarte a ti, pero nunca fue vuestra mientras yo esté vivo». Roberto trató de recuperar el control. «Don Alberto, ¿podemos cancelar la venta? ¿Podemos arreglar esto?» «No», les dije firmemente. «No se puede cancelar nada. El contrato está firmado. La seña está pagada. Mañana se escritura. Los nuevos dueños se mudan el lunes». «¿El lunes?», gritó Patricia. «Pero ese es el día que te ibas a la residencia». «Exacto», les confirmé. «El lunes que ustedes me iban a echar de mi casa, van a descubrir que la casa ya no me pertenece. Van a descubrir que no hay nada de lo que apoderarse». La cara de horror que pusieron no tiene precio. Durante años habían estado planeando este momento. Habían estado calculando cómo iban a distribuir las habitaciones. Habían estado soñando con vivir en una casa que nunca habían ayudado a construir. Y ahora descubrían que todos esos planes se habían desvanecido en el aire. «¿Y tú qué vas a hacer?», me preguntó Patricia con lágrimas en los ojos. «¿Dónde vas a vivir?». «Yo», les dije con una sonrisa que había estado guardando para este momento, «me voy a mudar a un departamento precioso que compré con el dinero de la venta. Un departamento moderno con todas las comodidades en un edificio con seguridad las 24 horas. ¿Ya compraste otro lugar?», preguntó Roberto incrédulo. «Por supuesto», les confirmé. «Ustedes pensaron que iba a vender mi casa sin tener dónde ir. Soy viejo, no soy idiota». Saqué de la carpeta las fotos del departamento que había comprado. Era un lugar hermoso. 2 dormitorios, 2 baños, cocina moderna, living amplio, balcón con vista al parque, ubicado en el centro de la ciudad, cerca de hospitales, cerca de comercios, cerca de todo lo que un hombre de mi edad podía necesitar.
Este departamento, les expliqué, lo compré con parte del dinero de la venta. El resto del dinero